Bueno, buenas noches a nuestros queridos acompañantes hoy en esta transmisión por Facebook. Nuestro invitado de hoy es Iván Marulanda, senador del Partido Verde. Les voy a hacer una confesión pública y es que yo voté por este señor para el Senado. Entonces ya saben Ay, que estoy parcializado de entrada en la entrevista. qué honor, Orlando, gracias. Iván acaba de anunciar hace aproximadamente un mes que hace parte de los precandidatos del Partido Verde a la presidencia de la República, pero entonces vamos a arrancar con lo que arranca siempre este programa, Iván, y es ¿quién es Iván Marulanda? Entonces, por favor, preséntate. Claro, Orlando, primero gracias por invitarme a Pereira en vivo. Es un placer y además mucha alegría encontrarme con mis paisanas, con mis paisanos. Les doy un beso y un abrazo. Eh, Iván Marulanda nació en Pereira en 1946. Estudié en el Colegio Liceo de los Andes, del doctor Juvenal Mejía Córdoba. Ahí hice mi primaria y mi bachillerato. Primero había estudiado en el Colegio de los Sagrados Corazones, ahí en la quinta con 17. Ahí hice kinder, primero y segundo, que eran los estudios que se hacían allí con las madres ecuatorianas. Y luego pasé al Colegio Liceo de los Andes. Y luego me vine a la Universidad de Antioquia y estudié economía. Luego volví a Pereira a planeación municipal, fui director de planeación, fui director de valorización, fui alcalde de Pereira, también fui gerente de una compañía que tenía la Corporación Financiera de Occidente, una compañía constructora, y luego fui a Medellín otra vez, vine a Medellín otra vez como secretario general de la ANDI, perdón, no, me fui a Bogotá al Ministerio de Agricultura, de director de planeación del Ministerio de Agricultura, y luego al, al Ministerio de Desarrollo en el gobierno de López Miquelsen, después de la alcaldía al Ministerio de Desarrollo como secretario general del Ministerio de Desarrollo. Y luego vine a Medellín como secretario general de la ANDI y después como presidente de la Bolsa de Medellín. Y luego fundamos el Nuevo Liberalismo con Luis Carlos Galán y fui concejal de Medellín y presidente del Consejo de Medellín. Luego senador de la República. En esa época eran por departamentos. Fui elegido senador en el periodo en que asesinaron a Luis Carlos. Estábamos allá compañeros en el Senado con Luis Carlos Galán. El Nuevo Liberalismo lo habíamos fundado con Rodrigo Lara, con Luis Carlos Galán y con mucha gente en Colombia. Muy interesante. Luego fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Después de la Asamblea Nacional Constituyente fui como embajador a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y después como embajador ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma y estuve 3 años allá. Luego volví a Colombia, más bien unos años de inactividad, tal vez estuve un poco activo al principio. En el 2006 fui candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Liberal. Nosotros nos habíamos unido al Partido Liberal cuando asesinaron a Luis Carlos Galán, estábamos unidos allí. Y entonces volví al partido, fui candidato a la vicepresidencia de la República en el 2006 y luego ya sí me retiré. Y en el 2010 me invitó Sergio Fajardo a que lo acompañara para la candidatura a la alcaldía de la gobernación de Antioquia, que le colaborara a su elección. Y me fui a acompañarlo con mucho gusto. Yo había sido muy amigo del papá de Raúl Fajardo, que había sido también del nuevo liberalismo y liberal, una persona muy querida y muy leal con nosotros. Y fui asesor de la gobernación de Antioquia. Luego hicimos una campaña para la presidencia con una coalición que yo fui uno de los compromisarios que organizó esa coalición que se llamó Coalición Colombia, una coalición en la que Sergio Fajardo quedó como candidato presidencial
En esa elección, entonces yo me inscribí en el partido Alianza Verde y fui elegido senador por el partido Alianza Verde y actualmente soy senador por el partido Alianza Verde. Estoy en el partido Alianza Verde desde diciembre del 2017 y soy precandidato precandidato a la presidencia en, en el proceso interno del Partido Verde para escoger candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde. Esa es como rápidamente una historia de mi vida, mi querido Orlando. ¿Cuántos años llevas en Medellín, Iván? Bueno, yo muy alternados, ¿no? Porque estuve pues en Pereira, después volví aquí, después volví a Pereira, porque fui presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, claro. Claro. Y me tocó la reconstrucción de Pereira después del terremoto de 2019. Entonces yo iba y venía, pero además estuve en Bogotá y después estuve en el exterior. Pero digamos que aquí muchos años, porque yo llegué acá a estudiar economía en 1964. Terminé mi carrera en el 68 y me fui a Pereira a trabajar allá al municipio. Allá empecé mi carrera pública, después pasé a Planeación Nacional y después al Ministerio de Agricultura, y ya les conté, y al Ministerio de Desarrollo y a la Alcaldía de Pereira, claro. Esa es como la historia, Orlando. Bueno, muy bien. Ahora lo que sigue es una sección que se denomina ¿qué se dice de mí en Internet? ¿Qué se dice Iván Marulanda en Internet? Entonces, por favor, ingeniero Víctor. Bueno, arranquemos. Iván tiene Wikipedia, eso quiere decir que eres una persona muy importante. A ver, aparece la noticia de entrada. ¿Qué dice ahí Iván Marulanda? Bueno, arrancó el lío. Iván Marulanda no se sometería a una consulta con Petro. ¿Qué sucede con esa situación, Iván? Es esto, Orlando. Muy bueno que me hagas esa pregunta porque hay una confusión. Nosotros vamos para 3 elecciones. Una de Congreso, que es en marzo. Luego una primera vuelta presidencial y luego una segunda vuelta presidencial. En la primera vuelta, perdón, en la elección de Congreso, seguramente va a haber una consulta para escoger un candidato de centro izquierda. En esa consulta es que yo creo que no debe estar Petro. ¿Por qué? Primero porque tenemos diferencias, digamos que nosotros necesitamos un candidato que le ofrezca al país una opción que no esté polarizada, que no represente esta pelea y esta pugna y estos odios en las que estamos. Pero segundo, Orlando, porque si a esa consulta va Petro en marzo del 2022 en la elección de Congreso, pues naturalmente los de la derecha van a votar por Petro porque ese es el candidato que les interesa a ellos que vaya a las presidenciales. Y nosotros no podemos ser tan bobos de dejar que el candidato que vaya a la presidencial por este, digamos, por este espectro que no quiere más mirar hacia atrás y que quiere construir un futuro, una esperanza, la unidad de la nación, no vamos a permitir que ese candidato no lo escojan los contrarios. Entonces lo que hemos dicho es, vamos en marzo a una consulta, ese es mi punto, a una consulta sin Petro. Escogemos un candidato de ese espectro de centro-izquierda, digamos, que no está en la polarización. Y vamos a una primera vuelta. Ahora, el que resulte como candidato alternativo que pase a segunda vuelta, ahí sí tenemos que hacer una coalición para ir a segunda vuelta y elegir un presidente de alternativo. Pero, naturalmente, después de ir a una primera vuelta y luego nosotros esperamos pasar a la segunda vuelta y de todas maneras a la segunda vuelta iría un candidato alternativo pero con un programa convenido por todos. Ese es como el proceso. Se ha entendido mal, pero la cosa es esa, en la consulta primera de marzo, yo pienso que tenemos que ir sin Petro, porque es que
inmediatamente quedamos en la polarización y nosotros no representamos la polarización. Y además, si Petro está en esa consulta, pues lo eligen los contrarios porque ese es el candidato que a ellos les interesa. Les interesa a Petro porque ese es el que, al que derrotan fácil. O sea, en resumen, Iván Marulandas cree que la consulta de marzo debe ser de centro izquierda. Eso es, Orlando. Eso. Pero si en un momento determinado, en segunda vuelta, el que pasa es Petro, habría que apoyar a Petro. Ah, sí, eso sí, no había nada que hacer. Pero bueno, hay que hacer un acuerdo programático, claro está. Tenemos la noticia. No, claro, ahí hay que hacer una coalición. Ahora, sí, claro. Lo que no sabemos es quiénes pasan la segunda vuelta. Ah, sí. Puede que pasen dos alternativos. Puede que pasen dos alternativos. Es que no sabemos qué va a pasar ahí. O puede que, y lo más seguro es que pasemos nosotros. Nosotros aspiramos a pasar a segunda vuelta. Pero bueno, el que pase a segunda vuelta alternativo, si no es sino uno, hay que hacer una coalición con ese. Pero puede que pasen dos. Uno no sabe. Nadie sabe. Porque está muy gastado este régimen. El régimen está muy gastado, Orlando, y la gente está cansada. Muy bien. Sigamos, Víctor, por favor. A ver, ahí dice, ¿qué significa la separación de Iván Marulanda de Sergio Fajardo? Orlando, también hay con eso pues una confusión. Es muy sencillo. Cuando yo me inscribí al Partido Alianza Verde, en diciembre del 2017, pues empecé a ser verde. Y tú sabes muy bien que pertenecer a un partido, además elegido senador, pues uno no puede apoyar a nadie que esté por fuera de ese partido, porque eso se llama doble militancia. Y eso en dos días el Consejo de Estado le dicta una cosa que se llama la pérdida de la investidura y la pérdida de los derechos políticos. Es así de sencillo. Entonces, simplemente, como Sergio Fajardo no es verde, pues yo no lo puedo apoyar. Yo soy verde. Y eso lo sabe todo el mundo. Él lo sabe y todos lo sabemos desde el momento en que yo entré al verde. Además, yo fui absolutamente explícito y claro. A Pereira, por ejemplo, cada que iba les recordaba eso. Yo soy verde. Yo no puedo hacer campaña por nadie que esté por fuera del verde. Eso está clarísimo. Y es así de sencillo. ¿Aló, Orlando? Te oímos perfectamente, Iván. Sigamos, Víctor. Sigue bajando. Ah, bueno, ahí hay una pregunta importante. ¿Por qué decidiste lanzarte esta vez? Tú ya habías sido candidato a la vicepresidencia, ¿cierto? Sí, a la vicepresidencia en el 2006. Con Serpa. Con Serpa, sí. Que fue la reelección de Álvaro Uribe. Sí, sí, señor. Orlando, esa pregunta me gusta mucho y te la agradezco. Todas las que has hecho son muy oportunas y te las agradezco, pero esta es muy importante. Mira, yo no tenía en mi mente esto, te lo prometo. Yo estaba muy tranquilo cumpliendo con mis deberes como senador y trabajando como senador. Llegó la pandemia, yo venía haciéndole seguimiento al tema de la pandemia y a lo que estaban haciendo los países, la China y Corea del Sur y Europa y después Norteamérica. Por donde iba pasando la pandemia, yo le iba haciendo un seguimiento y tenía dos cosas muy claras. Primero, que iba a llegar aquí, la Organización Mundial de la Salud nos lo había anunciado desde muy al comienzo. Desde cuando estaba en Wuhan, dijo, esto es una pandemia y esto va para todas partes. Y entonces eso, por un lado, me tenía profundamente preocupado. Y segundo, estaba muy alerta de ver qué era lo que había que hacer, qué estaban haciendo esos países para atender semejante tragedia. Entonces, Orlando, empecé a proponer cosas, propuse una renta básica, yo dije, aquí va a haber gente con hambre, mucha gente que no va a tener ingresos, que no tiene ahorros, que va a perder
la posibilidad de trabajar, gente que trabaja en la calle, en la informalidad, empresas que se van a quebrar y van a quedar desempleados los trabajadores, las trabajadoras. Esto va a ser un drama. Hay que a proveer unas transferencias monetarias para que esos hogares no pasen hambre. Y entonces empecé a proponer esto y a ventilar el problema. Por supuesto, me acompañaron 54 senadores, pero el gobierno no reaccionó, no aceptó nada. Después en el Congreso se nos corrieron las bancadas del gobierno, se nos corrieron, aunque habían firmado muchos de ellos, y entonces ya no dejaron pasar el proyecto. Y yo veía a muy tranquilos a los líderes políticos o a los jefes políticos o a la gente pues que suena aquí en la política como que no les importaba y les parecía que estábamos hablando cosas como muy desorbitadas y como muy locas y esta tragedia para adelante hasta que yo dije este país no tiene con quién, esto no hay derecho que estemos en manos de esta gente, que se esté este país desbaratando en la forma que se está desbaratando la economía, quebrándose las empresas, la gente con hambre, 9 millones de hogares con hambre. Nosotros se lo demostramos al ministro de Hacienda. 9 millones de hogares son 30 millones de personas sin ingresos y sin ahorros, sin con qué vivir, sin con qué comer. Y además las empresas quebrándose. El 98,5%, Orlando, de las empresas en Colombia, micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Eso no resiste, esa estructura no resiste un cierre de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4. Se quebraron. La CEPAL nos dijo hace 3 meses más o menos, van más de 140,000 empresas quebradas en Colombia. Y diga, y nadie reacciona, y a nadie le importa, y la gente presenta, hasta que yo dije, no puede ser. Y entonces el partido dijo, vamos a abrir un proceso interno de candidaturas presidenciales, y yo dije, listo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Que no es nada gracioso, porque te digo que esto es un camello, y esto es una carga de responsabilidad, y es una carga muy angustiosa y muy angustiante. Además, yo creo que vamos a ganar, yo estoy convencido que vamos a ganar, y este país no es fácil de gobernar. Este país no es, vea cómo está este muchacho, por Dios, este presidente. Este hombre está paralizado ya es que ya no se expresa, no reacciona, y esto está derrumbándose. Tenemos ya más de 30,000 muertos. En Medellín ya prácticamente no hay UCIs, unidades de cuidados intensivos disponibles. En Antioquia ya vamos para también acortar la capacidad. La situación en todo el país es muy dramática, y la situación de desempleo y las quiebras de las empresas. Y este presidente totalmente paralizado. Y vamos a recibir un país en el 2022 tendido en el suelo. Esto va a ser En el mundo entero hay una recesión, yo no lo oculto. La situación es dificilísima en todas partes, pero los gobiernos en los países, digamos, más responsables están haciendo lo que pueden. Emiten moneda, se endeudan, hacen de todo, hacen transferencias monetarias, subsidian las empresas, bajan los impuestos, ponen gratis los servicios públicos, hacen lo que pueden. Es más, las agencias internacionales, Orlando, de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, están diciendo hace 4 o 5 meses a los gobiernos, endéudense, gasten, no dejen morir la gente de hambre, no dejen quebrar las empresas. Y aquí no. Aquí hemos invertido en la pandemia un 2,5% del Producto Interno Bruto, cuando los países van volando, los europeos van por encima del 30%, Estados Unidos, y en los latinoamericanos, por ejemplo, Perú va como por el 17%, Brasil igual, y aquí en el 2,5%, pero además parte de ese 2,5% está en bancos, que no se ha ocupado, que son más o menos 16 billones de pesos que no se han entregado a las empresas en garantía, en créditos garantizados por el Estado. Entonces, la situación de Colombia es particularmente angustiante y se debe fundamentalmente a la atonía, mejor dicho, a la parálisis del gobierno y de las mayorías en el Congreso, que son
absolutamente obsecuentes del gobierno, hacen lo que el gobierno diga, el gobierno les dijo, estén quietos, y ahí estamos, y la gente sufriendo, descargaron sobre la población y sobre las empresas la carga de la pandemia, y eso es una injusticia, es una injusticia. Se nos está muriendo la gente en los hospitales, está la gente contagiada porque tuvo que tirarse a la calle a buscar de qué comer, y la gente está además desempleada y con hambre, y las empresas quebradas, muchas empresas quebradas, muy tristes. Bueno, muy bien. Vamos con el tema del momento, Iván. El tema del Sí, momento, Víctor, por favor, nos los colocas en pantalla. Es la minga indígena, indudablemente. sí, sí. ¿Cuál es tu análisis de esa situación, Iván? Si quieres, coloca los videos, por favor, Víctor. Sí, Orlando, yo he estado muy al tanto del tema, entre otras cosas porque soy muy solidario con los indígenas y tengo pues una relación muy cercana, pues de afectiva y de admiración con el senador Feliciano Valencia. Eh, la verdad es que el sufrimiento de esas comunidades es una cosa atroz, la persecución de los violentos, la situación de inseguridad, los desplazamientos, los asesinatos, el incumplimiento del gobierno de compromisos. Y ellos han estado reclamando mucho tiempo que vayan y los atiendan. Y no los han atendido. Y llegó esto a esta situación que a mí me parece muy angustiante, porque estas comunidades indígenas sintieron ya la necesidad de transportarse para Bogotá, y eso es muy aparatoso, es que hay cerca de 10.000 indígenas hoy en Bogotá, en las calles de Bogotá. Después de una jornada de varios días muy dura, además con una exposición al contagio supremamente peligrosa, y además dispuestos a salir a las calles a hacer su protesta legítima a la que tienen derecho, pero que en las condiciones de intolerancia en las que, como se ha comportado el gobierno nacional y la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, pues hombre, todo eso representa un enorme riesgo para esas comunidades indígenas, más todo el sufrimiento de estar en una ciudad donde no tienen las comodidades para estar. Y entonces yo siento que hay una situación de mucho riesgo, que no debió el gobierno haber dejado que las cosas llegaran allá. El presidente de la República debió haber ido a atender a estas comunidades allá, a conversar con ellos. Ellos son colombianos de pleno derecho, además colombianos muy importantes. ¿Por qué los obligan en esta forma a hacer semejante esfuerzo y a correr los riesgos que están corriendo? Eso me parece injusto y me parece un error del gobierno. Yo estoy cruzando los dedos para que no pase nada en Bogotá y para que ellos puedan retornar pronto a sus casas con sus temas resueltos y además sin problemas de contagio y por supuesto sin que haya problemas de orden público en todas las movilizaciones que va a haber, que van a ser masivas en Bogotá esta semana. El semáforo es el tema local en este instante, Sí, Orlando. Iván, y el tema es Sí. el peaje de Cerritos. Soltemos, por favor, imágenes, Víctor. En esta sección, Iván, la idea es que tú digas como lo positivo y lo negativo, o el rojo y el verde de lo que son los peajes en Colombia, el uso que se hace de ellos. Pues si quieres, arranca mientras colocan las imágenes. Sí, Orlando, yo entiendo que el país ha tenido que acudir al sistema de los peajes para financiar pues, la construcción de vías y el mantenimiento de vías, pero esto llegó a unos extremos de abuso realmente irracionales. Y entonces hay peajes que se eternizaron después de que se pagaron las obras y después de que se hicieron las inversiones y siguen cobrando esos peajes. Y eso no me parece a mí justo, que es el caso, por ejemplo, del peaje de Cerritos. Pero además llenaron este país de peajes. Y entonces es supremamente oneroso el transporte por tierra en Colombia. Y eso crea unas dificultades de competitividad para los negocios y para la economía verdaderamente, pues digamos, oneroso. Eso no debiera
no debiera ser así. Entonces yo creo que se necesita una política que vaya sustituyendo este tema en lo posible a otra, que lo vaya remitiendo a otro tipo de financiamiento, que le permita más movilidad a la población y más movilidad a las mercancías y a los negocios, por supuesto. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que además hay muchos peajes que deben ya levantarse, porque ya cumplieron, la gente ya pagó las inversiones que se hicieron con ese, para las cuales se hicieron esos peajes, y no tiene razón de ser que esto continúe. Muy bien. Bueno, yo les voy a hacer como siempre el semáforo amarillo. A ver, lo que sucede en este momento con el peaje de Cerritos es fundamentalmente que hay una discusión entre si vamos a seguir con el modelo de concesión privado o el modelo público de envías. Ya es hora de que definitivamente ese peaje que lleva muchos años, estamos viendo hace muchos años, sirviendo a un privado, regrese al modelo público y como tal regrese a hacer vías, que es para lo que supuestamente sirven estos peajes. Esa es la posición que tenemos frente al tema del peaje de Cerritos. Continuemos, por favor. Ahí estaba la propagandita sobre el libro, ya saben, 25 comentaristas, 25 columnas, está al servicio de quienes lo quieran buscar, ahí aparece al final el WhatsApp donde pueden hacerlo. Alguna gente me ha preguntado cómo lo pagan por David Plata o Nequi, una cosa de esas. Bueno, sigamos con Iván. Iván, viene la sección que más le encanta al público, que se llama ¿La qué? la pimienta. Ah, ya me imagino. Tienen excesiva pimienta, entonces nos toca mejor dejarlas quietas, pero vamos a publicar. Entonces, por favor, ingeniero Víctor, arranque y usted mismo se la va leyendo. Ponga cámara, por favor. Está sin audio, Víctor. Sí. Ok, perfecto. Buenas noches, doctor Marulanda. Ya acá. ¿Cómo está, Víctor? Súper bien, excelente. Ya con la buena señal acá en la ciudad de Pereira. Comenzando con las preguntas, la de Omar Buitrago. Si queremos derrotar el uribismo en el 2022, tenemos que hacer una coalición democrática amplia y suficiente. ¿Estaría dispuesto a participar de esa coalición? Son dos coaliciones, como les explicaba ahora. Una coalición para las elecciones de Congreso, para escoger ahí un candidato de coalición de un sector de centro-izquierda que no esté en la polarización. Esa es una coalición. De ahí sale un candidato que va a primera vuelta. Luego, el candidato alternativo que resulte de primera vuelta para ir a segunda vuelta a elegir presidente de la República, hay que hacer otra coalición. Esa coalición es también una coalición programática y ahí ya es con el candidato alternativo que pase a segunda vuelta, que vamos a hacer nosotros. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta la hace John Borges. Dice, en su concepto, un precandidato debe definir con quién participar de una consulta de sectores alternativos y con quién no. En el caso del Partido Verde, no. Es el partido el que toma esa decisión. Es muy importante esa aclaración. Es el partido el que toma esa decisión. Y eso es lo que hemos tenido, lo que hemos convenido en el partido. Que el Partido Verde decide con quién es la coalición en las elecciones de Congreso para escoger un candidato del centro izquierda y luego con quién es la coalición para ir a segunda vuelta. Es el partido. Ok, perfecto. Seguimos con la pregunta de Viviana Tamayo. Dice, ¿cómo ve el rumbo de Pereira? Pues, a ver, yo estoy muy triste porque tenemos pues una alcaldía en las condiciones que sabemos.
Yo pienso que tenemos una historia muy, muy precaria y muy triste de una política que se envileció hace muchos años en Pereira, desafortunadamente, que se corrompió, que se clientelizó, que se volvió muy ordinaria, de unas confrontaciones de maquinarias, de intereses que se pactan, que se transan, y un saqueo a la administración o una mala administración de las ciudades. Es que Pereira es una ciudad muy importante, que crece, que progresa, yo no lo dudo, pero ahí tenemos un problema. Yo espero que esta sea la última crisis, que el Consejo de Estado decida si este actual alcalde, que tiene unas acusaciones tan graves y unos cargos tan graves, tanto en la Procuraduría como en el tribunal, en los tribunales y en el Consejo de Estado concretamente, pues que se resuelva, y que si esta persona tiene que entregar el cargo, hombre, elijamos por fin a alguien que no esté contaminado con ese pasado tan deplorable, y que podamos sentarnos a pensar la ciudad y no a ver pues cómo se la reparten en puestos y en presupuestos y en intereses mezquinos. Ahora, desde el punto de vista privado, hay que reconocer que la pujanza de Pereira es enorme, y esa pujanza se debe, pues, sobre todo porque estamos en un punto mm, neurálgico de la economía colombiana, en la geografía colombiana, por donde pasan enormes cantidades de negocios. Es una ciudad con unas condiciones de competitividad muy particulares, y por supuesto también con una gente muy valiosa y muy pujante, que es la gente nuestra, y con una historia pues empresarial muy interesante. Yo estoy, eso sí, muy esperanzado en que podamos volver a pensar en planes de desarrollo y en tener una visión de largo plazo y una gestión administrativa en el municipio que corresponda a un proyecto de ciudad, y que por supuesto nos permita saber para dónde vamos y cómo nos vamos a ir desarrollando. Ok, muy bien. Por acá una de las seguidores de este programa, Lina Arango, dice que quiere saber cómo es su propuesta de legalización de las drogas. ¿Qué nos tiene para decir de eso, doctor Marulanda? Sí, es un tema muy importante. Este tema empezó en mi mente a trabajar desde la época en que asesinaron a mis compañeros, a Rodrigo Lara y a Luis Carlos Galán. En la medida en que yo sentí que estábamos en un mundo muy, digamos, de una gran indefensión, es decir, estábamos ante una política de guerra contra las drogas, y los ciudadanos en un estado de indefensión, sin poder enfrentarnos con el discurso, con la razón, con el pensamiento, legislando, actuando, para detener ese fenómeno, porque en el otro lado hay unos asesinos, y unos sicarios y unos terroristas dispuestos a acabar con todo para mantener su negocio y para mantener su preeminencia en la sociedad y para penetrar el Estado como lo lograron. Entonces, yo empecé a trabajar en el tema cuando estuve en Italia de embajador 3 años. Estuve observando la evolución del tema en Europa, que era muy interesante. Ahí había una discusión en aquella época sobre una visión de salud pública, una visión de disminución del riesgo, una visión de mitigación del daño y de regular los consumos de sustancias psicoactivas y la comercialización de las sustancias desde esas visiones, para conjurar el tema de la corrupción en la justicia, la corrupción en la política, la corrupción en la fuerza pública, y digamos, la destrucción del tejido social y la violencia. Una cosa muy parecida a lo que nos ha ocurrido. Y además, un proceso muy interesante que hubo en Italia, en donde cayeron todos los partidos políticos más importantes de Italia, los partidos que habían dominado la política italiana desde la posguerra, el Partido de Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano, se vinieron al piso todos, sus
principales protagonistas terminaron en la cárcel, los congresistas. Esto fue realmente una debacle, como una reacción a que las mafias que habían penetrado la política decidieron asesinar a los jueces y asesinaron al gran juez Giovanni Falcone, que era el juez antimafia, y al juez Borsalino, que también era el juez antimafia. Y entonces hubo una reacción violenta de la sociedad que condujo primero a unas investigaciones que terminaron derrumbando esos partidos políticos y cambiando el régimen político. Y por otro lado, llevaron a la ciudadanía a un referendo para despenalizar el consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces ese referendo fue espectacular, donde hubo una gran capacitación, una gran pedagogía a la población, muy imparcial. Ese no fue un referendo que lo haya promovido ningún partido político, ni el gobierno, sino la ciudadanía, y hubo mucha información sobre la implicación que tenía votar sí o votar no, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista económico, en fin. Y entonces fueron al referendo y eso fue apabullante, un referendo que derrumbó totalmente la política criminalística, la política que penalizaba y criminalizaba esos consumos, y introdujo la legalización o la regulación pues, de los consumos, de la despenalización, mejor dicho, de estos consumos de sustancias psicoactivas y el comercio. Entonces, venía trabajando hace muchos años. Ahora que volví al Senado, dije, llegó la hora de poner mi mente a construir un proyecto de ley. Estuve 2 años, los primeros 2 años de esta legislatura, con los jóvenes que trabajan conmigo en el Senado. Les dije, en silencio, vamos a trabajar en esto y vamos a desarrollar un proyecto de ley. Estuve 2 años trabajando en el texto, en el contenido, investigando, acabando de investigar bien todos los aspectos jurídicos, sanitarios, económicos, en fin, y terminé el texto en el mes de diciembre. En ese momento que ya tenía ese borrador listo, yo entendí que había que involucrar a las comunidades indígenas, que son comunidades para las cuales la hoja de coca tiene un valor ancestral, un valor histórico, un valor sagrado, inclusive cultural, muy importante. Y entonces, y que además han sufrido terriblemente todas las secuelas de esta criminalidad tan impresionante y este baño de sangre que ha sido esta guerra contra las drogas en Colombia, y cómo han sufrido todo el problema de la corrupción y todo el problema de la destrucción del tejido social y desplazamientos y asesinatos y destrucción de cultivos, destrucción de recursos naturales, en fin. Y entonces hablé con el senador Feliciano Valencia, y el senador se interesó mucho y entonces empezó un proceso de consultas con las comunidades indígenas de todo el país. Yo estuve en algunos episodios de esas consultas contestando preguntas, absolviendo preocupaciones, tomando nota de las preocupaciones de ellos para hacerle modificaciones al proyecto de tal manera que interpretara la cosmovisión y los propios conceptos que ellos querían que se tuvieran en cuenta. Y entonces adaptamos muy bien las cosas a ese pensamiento de las comunidades indígenas hasta que terminamos el proyecto completamente, y hace unos 2 meses lo presentamos al Congreso con 22 firmas de senadores y representantes a la Cámara. Es un proyecto que pretende hacer lo siguiente, en dos palabras. El Estado compra la cosecha de hoja de coca. Toda la cosecha de hoja de coca la compra el Estado. De esa manera le quita la materia prima a las organizaciones de narcotraficantes. Les quita la materia prima con la que ellos producen. Ojo, Orlando, el 90% de la cocaína que se vende en el mundo se vende desde Colombia, se exporta de Colombia. Entonces se les quita la materia prima a esas organizaciones mafiosas. El Estado, con esa hoja de coca, por un lado, impulsa unas industrias artesanales y ancestrales que producen alimentos, que producen bienes de uso medicinal, bebidas,
cosméticos, etcétera, que son básicamente industrias artesanales, repito, de comunidades indígenas que no se han podido desarrollar precisamente por el tratamiento que tiene la hoja de coca, pues en su condición, digamos, de ilegalidad. Pero por otro lado, producir una cocaína para los consumidores colombianos. El Estado produce una cocaína para los consumidores colombianos. En Colombia es legal consumir cocaína. En la Corte Constitucional, haciendo una interpretación de la Constitución Nacional, dijo, hace 15, 16, 17 años, dijo, la dosis personal de las sustancias psicoactivas es legal, está cubierta por la Constitución. El ser humano es libre, tiene el derecho a desarrollar libremente su personalidad y tiene absoluta autonomía de ingerir estas sustancias si quiere, de la misma manera que consume alcohol o de la misma manera que consume cigarrillos, que son igual o más dañinos. Y entonces la Corte dijo, la dosis personal es legal. Lo que pasa es que esos consumidores no tienen quien les venda cocaína legalmente y entonces tienen que ir a las ollas y tienen que ir al microtráfico a encontrarse con las organizaciones criminales que les venden además una cocaína degradada en procesos antihigiénicos y además mezclada con otro tipo de sustancias para aumentar el rendimiento y las utilidades de esas organizaciones criminales, exponiendo a esos consumidores a ese encuentro ilegal, a comprar un material que es de mala calidad, pero además que tiene un rastro de sangre y que tiene un rastro de ilegalidad. Además, un material que está regado por todas las ciudades y por todos los campos, que lo tienen en las escuelas, que lo tienen en los campos deportivos, que lo tienen en los bares, que lo tienen en los parques, en todas partes. Entonces el Estado también monopoliza esa producción. A esos consumidores les dice, usted tiene derecho a consumir su dosis personal. Vaya donde un médico a que le autorice esa dosis personal. Y yo con la receta, así como cuando uno va a una farmacia que le vendan una droga que está prohibida la venta libre, si te la venden con una receta igualmente, se le vende la dosis personal de primera calidad. Además se le hace un seguimiento médico, se le hace una historia médica, se ve que sea una persona apta mentalmente, físicamente, que tenga la edad. Y entonces de esa manera, monopolizando la producción y la distribución de cocaína en los consumidores colombianos, que son más o menos 250.000 según el censo del gobierno, de los cuales menos del 10% tienen problemas de adicción. Una minoría tiene problemas de adicción, no son drogadictos, sino consumen para su recreación, así como consumen otros aguardiente o consumen tabaco, repito. Y entonces, de esa manera se le quita a las mafias también los consumidores, se le quita el mercado. Por un lado se les quita la materia prima y por otro lado se les quita el mercado. La hoja de coca que sobra, que seguramente va a ser mucha, pues se producen abonos o se destruye. Así de sencillo. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto para ver si salimos de una política, Orlando, que definitivamente no ha dado resultados. Llevamos 50 años persiguiendo la hoja de coca y persiguiendo la cocaína y somos los mayores productores del mundo y tenemos 200.000 hectáreas de hoja de coca y eso nos cuesta anualmente mucho más de lo que cuesta comprar la cosecha. Comprar la cosecha nos cuesta 2.600.000.000.000 de pesos, 2.6 billones de pesos al año. Y la política de erradicación de cultivos sin glifosato vale 4 billones de pesos. Con glifosato vale 8.6 billones de pesos al año. Es decir, no solamente nos está costando muertos la política en manos del narcotráfico, los negocios en manos del narcotráfico, en muy buena parte, por supuesto, las autoridades corrompidas por el narcotráfico, la justicia, la fuerza pública, el tejido social destruido, los cementerios llenos de muertos, de jóvenes, además, las cárceles llenas de gente, 43.000 personas hay en la cárcel vinculadas a procesos que tienen que ver con esta prohibición de estos productos. Entonces, digamos que es cambiar esa política, que es un fracaso, que si seguimos en esa política, este país se sigue hundiendo, como se está hundiendo, por cuenta del narcotráfico. Entonces vamos a cambiar
a ensayar otra cosa, que de hecho ya es lo que están haciendo con la marihuana en los Estados Unidos. Hay cerca de 15 estados de los Estados Unidos donde ya se legalizó la producción, la distribución y el consumo de marihuana. En Canadá ya se hizo lo propio. En Portugal hace más de 10 años se hizo lo propio. En Uruguay hace más de 4 o 5 años se hizo lo propio. Es decir, ya se abrió esto a una visión distinta. ¿Por qué? Porque los estados no fueron capaces de manejar la prohibición, porque estas organizaciones criminales son muy poderosas y además tienen el negocio más lucrativo para financiar su agresión a la sociedad y para mantener el negocio. Es tan grave la situación, Orlando, que tenemos grandes territorios de Colombia donde el Estado perdió la soberanía, donde perdimos la soberanía. Hoy hay en Quibdó un paro que ha sido presionado por carteles de la droga mexicanos instalados en esa región. En el Pacífico colombiano no hay soberanía del Estado, está en manos de organizaciones criminales. La Amazonia, el Catatumbo, la Orinoquia, el Bajo Cauca, parte del Urabá, los Montes de María, está en manos de organizaciones armadas criminales. Allá no rige la Constitución, rige la ley del gatillo, implementada por unos asesinos y por unos terroristas. Entonces, no podemos seguir por ese camino. Y esta propuesta alternativa, vamos a eliminar el narcotráfico, ¿no? A eliminar el narcotráfico, entregándole el control tanto de la hoja de coca como de la producción de cocaína y distribución de cocaína a los pocos consumidores que tiene Colombia, bajo un régimen estatal. Esa es la idea, Orlando. Ojalá sí sea, senador, porque como usted bien lo dice, llevamos 50 años Así es, así es. equivocados en esa política. Ojalá esta propuesta que usted está haciendo haga parte de la propuesta programática. Sí, a ver si somos capaces de avanzar en algo. ¿Cómo te Sigamos, parece, Víctor. Orlando? Ha tenido mucho éxito la propuesta. Muy bien, sigamos, Víctor. El concepto de democracia consiste en una libre y amplia participación, que participen todos menos el que no nos gusta. No. Lo que pasa es que uno uno elige por quién vota o con quién está, pero que participen todos, claro que sí, que participen. Yo no he pensado nunca eso. Yo fui constituyente. Esa constitución es democrática y amplió los espacios de participación popular y los espacios de participación de sectores sociales, políticos, religiosos, en fin. Abrió la sociedad colombiana a las conciencias libres del pueblo colombiano. Una persona como yo, que hizo esa constitución, para nada tiene censuras sobre la participación de nadie. Lo que sí es que reconozco el derecho que tiene cada quien de escoger con quién hace política y con quién vota o por quién vota. Muy bien, sigamos, Víctor. Desde el punto de vista de un Estado social de derecho, ¿se puede decir que Colombia es un país fallido? Hombre, sí. Qué dolor. Qué dolor. Fíjese. Estado social de derecho, es que es muy importante entender el concepto. El Estado colombiano es una construcción del pueblo colombiano a lo largo de 200 años. 200 años construyendo este Estado en guerras civiles, en revoluciones, haciendo elecciones, haciendo constituciones, pagando impuestos, trabajando por construir este país. Y ese Estado lo hizo el pueblo. El pueblo es el soberano. Y la Constitución arranca diciendo, el pueblo es el depositario de la soberanía. Y en nombre del pueblo se hace esta Constitución. ¿Y la Constitución está hecha para qué? Para proteger los derechos de las personas, los derechos de los colombianos y las colombianas. Hoy, esos colombianos y las colombianas perdieron sus derechos en las condiciones de la pandemia, de confinamiento, en las condiciones de indefensión. La gente quedó paralizada sin poder responder y de gestionar su propia sobrevivencia. El Estado tenía que acudir ahí
¿A qué? A cumplir con su deber de garantizarle ese derecho de sobrevivencia y de vida digna al pueblo colombiano. Pero resulta que el Estado está en manos de unas personas elegidas por el pueblo, tiene la plata, el presupuesto nacional que es del pueblo, pero está en manos de unas personas que, si bien las eligió el pueblo, consideran que ese no es su deber y no están cumpliendo entonces con el concepto extraordinario de un Estado social de derecho consignado en la Constitución. Podríamos decir, no están cumpliendo la Constitución, pero lo grave, en el fondo, lo más grave es que la gente está padeciendo hambre, la gente está hoy expósita sin que nadie le responda por sus derechos, por los derechos consagrados en la Constitución, en esa Constitución que consagra un Estado social de derecho. La verdad es que no se está cumpliendo ese Estado social de derecho, no se le está cumpliendo al pueblo colombiano. Entonces, tendría que contestar la pregunta de esa manera, diciendo desafortunadamente, hoy tenemos un Estado social de derecho fallido, en la medida en que los gobernantes y las mayorías del Congreso, que lo tienen en sus manos, que son los que toman las decisiones supuestamente en nombre del pueblo, pues no las están tomando, o las están tomando en contra de los intereses del pueblo, en contra de los derechos del pueblo, en contra de los deberes que ellos tienen cuando juraron la Constitución y cuando recibieron el mandato del pueblo, y entonces estamos en estas condiciones de desamparo y de destrucción del tejido social y de destrucción de la economía. Bueno, tenemos una pregunta en el Facebook. Por favor, ponla, Víctor. Sí, Orlando, por acá nos pregunta John Jairo Oyola para el senador Marulanda. ¿Por qué el senador no siguió su carrera política en Pereira? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, primero pues me ofrecieron como unas posibilidades de ascenso en fuera de Pereira, es decir, cuando me invitaron al Ministerio de Agricultura, a Planeación Nacional primero, después al Ministerio de Agricultura, después al Ministerio de Desarrollo, pues digamos que era una oportunidad muy importante para mi experiencia y para mi formación, y además una oportunidad de servicio y de, digamos, de ascenso político importante y de adquisición pues de conocimientos y experiencia. Luego hubo alguna ocasión en que simplemente me quedé sin trabajo y no encontré trabajo y me ofrecieron trabajo en otra parte y me fui a trabajar porque tenía que sostener a mis hijos y a mi esposa y no podía quedarme desempleado en Pereira después de que busqué bastante tiempo trabajo. En esa época había como cierta aversión a que los jóvenes que estábamos en la política fuéramos a la empresa privada. Seguramente tenían sus buenas razones, yo no lo juzgo. En todo caso, cuando pues, siempre estuve muy, y he sido muy vertical, cuando no estoy de acuerdo, pues hago mi protesta, si renunciar, renuncio, y no, lo más importante son mis valores y mis principios. Y entonces me quedé sin trabajo alguna vez que recuerde, y ya pues pasó bastante tiempo sin poder trabajar y me ofrecieron entonces una oportunidad de trabajo importante por fuera y me fui. Tal vez por eso, hombre, pero por supuesto que yo adoro mi tierra y trabajo mucho por ella en cuanto puedo. Y en la medida en que estuve allá muchos años trabajando, me la jugué enterita por ayudar a que la ciudad progresara y a que la gente progresara. Es algo muy importante en mi vida, es mi ciudad, mi tierra natal, allá están mis antepasados, allá está mi propio pasado, allá está mi sangre, mis raíces, mis amores, y entonces para mí es muy importante. Y cada que puedo ir, voy, allá está mi gente, y cada que puedo ayudar, ayudo. Ayudo y ayudo de todo corazón. Bueno, vamos a cerrar esta sesión. Víctor, cierra, por favor.
Senador Marulanda, culminamos esta sección de la pimienta con la pregunta de Álvaro Franco González. ¿Aún se sigue ganando usted el premio Dorian Gray en las fiestas de viejos amigos del antiguo club campestre? Yo sí creo. Yo sí creo que donde ese concurso lo vuelvan a abrir, me lo vuelva a ganar. Pero ¿cuál es la historia ahí? Álvaro Franco no me quiso contar qué pasa, ¿cuál es la historia? No, pues no sé qué será. Lo cierto es que, digamos, mi aspecto físico no corresponde a la edad. Yo tengo 74 años. Y no, la gente no cree que tengo 74 años. Por ejemplo, ayer vi en la televisión, por internet, al expresidente Clinton, Bill Clinton de los Estados Unidos. Un viejito, viejito, viejito. Y tenemos la misma edad. Entonces, ahí les gano. Y además estoy con toda la vitalidad y con toda la mente abierta y con muchas ganas. Por supuesto que sería muy bueno uno poder descansar, pero aquí en este país no se puede descansar, hay que moler hasta el final, porque a este país lo tenemos que sacar de esta situación. Y mi generación no puede terminar su jornada dejándole a la historia este reguero de muertos, esta corrupción y esta pobreza y esta situación de tanta incertidumbre y de tanto sufrimiento. Entonces, aquí hay que hacer el esfuerzo hasta el último día y aquí voy. Mis compañeros dieron la vida por unos valores y desde ese momento yo sabía que no podía descansar nunca, porque si ellos están muertos y yo estoy vivo, pues me toca seguir con esas banderas hasta el final. Bueno, vamos a entrar ahora con la sección que más me gusta a mí. Nos quedan 5 minutos, Iván, entonces aquí toca contestar muy concreto. Dale. Una palabra, dos, o máximo una frase. Dale. Esta sección se llama Emoción y Espíritu. La emoción y el espíritu de Iván Marulanda. Primera pregunta. ¿Cómo te gustaría morir? Hombre, así, ¡pum! Como que no me dé cuenta, como un pollito, de eso que decimos que cayó como un pollito, sí. Nada, que por favor, que la vida no me dé el tormento de un sufrimiento, de una agonía muy larga. En estos 74 años, ¿cuál ha sido el cambio de look más raro de tu vida? No, pues es que en la juventud sí teníamos. Cuando fui alcalde era hippie y sacaban carteles y todos los ponían en las paredes. Este es el alcalde Pereira y yo de pelo largo, de mochila, de pantuflas, he sido, digamos, de muy libre en mi manera de ser y de vestirme y de motilarme y todo, no me importa. Claro que respeto los cargos y respeto a la gente y los sitios y los momentos, pero la verdad ese es un tema, digamos que soy bastante liberal en el manejo de mi look. Recuerda ser concreto en la respuesta. ¿Cuál ha sido tu ocupación preferida? Constituyente. Muy bien. Bello fue esa experiencia. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mis hijos. ¿Cuál fue el motivo de la fiesta que nunca olvida? No diga que la de Dorian Gray porque esa no la creo. No, las fiestas de la cosecha en Pereira, que eso era, no, eso es inolvidable, pues eso, de la época de mi juventud. No, eso es inolvidable. Esas fiestas no las puede olvidar nadie. Eso era muy bello. Y ahí estábamos con las novias y con los amigos y con los papás no, son una belleza. Es inolvidable, las fiestas de la cosecha. ¿Cuál ha sido la mejor película que ha visto en su vida? ¿Cómo se llama? Una de Anthony Hopkins, no recuerdo cómo se llama, una en que él es un psicópata que está en la cárcel y conversa con la detective. Silencio de los Inocentes. Silencio de los Inocentes. The Silence of the Lambs en inglés. Esa, Orlando, esa, impresionante, la he visto, la he oído varias veces. ¿En dónde le gustaría estar sentado en este instante? Aquí.
No me va a decir lo mismo. ¿En dónde queda el paraíso? ¿En dónde queda el paraíso? Pues hombre, yo vivo muy contento aquí en una finquita que tengo y hoy estaba pensando precisamente que esta pandemia nos tiene como muy amañados en la casa y que ya es muy difícil salir, ¿no? Y ya aquí, en mi finquita, en mi ¿Qué finquita invento, En Río Negro, sí. qué invento casero te sigue asombrando? De los aparatos que te rodean en la casa o así, qué te asombra todavía? Que tú digas, ¿esto cómo es? No, no, a mí, pues, a mí que me expliquen qué es un tocadiscos, pues, ¿por qué suena una orquesta en un disco? Eso, yo no entiendo que me expliquen eso. Que le metan a una sinfónica en un disco, eso para mí es magia, ya, eso ya es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué acompleja a Iván Marulanda? Bueno, mucha gente en reuniones sociales, no gente, no gente en la plaza pública y en la política, pero sí en los protocolos y en las reuniones sociales me siento mal, no me siento bien ubicado, no me gusta. ¿Cómo te imaginas la vida después de la muerte? No, yo creo que no sigue nada. Yo creo que ya salimos de circulación y chao pescado. ¿Qué Sí. te gusta oír? Escuchar. Oh, sí, a mí me gusta toda la música según el momento, pero últimamente oigo música clásica porque puedo trabajar al mismo tiempo. Si pongo música popular, que no la pongo nunca, no puedo trabajar porque me arrebata, me atrapa, me lleva. Entonces oigo música clásica que digamos, no me perturba el estudio, el trabajo. Mm. ¿Qué le gusta ver, mirar, observar? El paisaje. El paisaje es lo que más me gusta, los paisajes en general es lo que más me gusta. Los paisajes que Oler. Colombia tiene los más bellos, ¿sí? ¿Qué te gusta oler? Bueno, Oler. sí, una buena comida. Mi mamá hacía unas comidas deliciosas y ya uno quedaba listo con el solo aroma que salía de la olla. La comida, la buena comida, la buena sazón es lo que más me gusta oler. Degustar. También, Saborear. también, también, también. Bueno, la buena comida. Digamos, no particularmente los dulces, no. No, la buena comida, digamos, los buenos platos, soy muy aficionado a la buena mesa. Me gusta mucho, precisamente por lo que te decía, porque mi mamá nos alimentaba muy bien y con mucha amor y hacía unas comidas ricas. Y entonces yo sé que ahí es donde está como uno de los momentos de mayor felicidad del ser humano, es en la mesa. ¿Qué te gusta sentir? Tranquilidad, tranquilidad, paz interior es lo que más me gusta sentir. Excelente. ¿Qué es emoción? Es una corriente interior que seguramente pues, sale del sistema nervioso central, del cerebro, y que obedece a unos instintos que no sabría definir ni anticipar, pero digamos que es un poder enorme del ser humano, de su química, de su estructura y de su electricidad, de su capacidad de energía. Y ese es, a mi juicio, la emoción, algo que yo no podría definir, pero que tiene como ese, para mí, representa como esa experiencia que acabo de tratar de explicar. ¿Qué es espíritu? Es, es una percepción del ser humano más allá de la razón, más allá del pensamiento, pero que tiene una profunda conexión con el ser,
pero que, repito, está en la supraconciencia, está más allá del ser material, inclusive del ser intelectual, pero que está conectada y que rige muy buena parte y hace parte, digamos, del ser. ¿Qué sitio recomiendas para conectarse emocional o espiritualmente? ¿O qué momento? ¿O qué? ¿Cómo recomiendas la conexión? Bueno, el silencio es muy importante, que es tan escaso ya. Y si es la alta montaña, por ejemplo, esas montañas nuestras en la Laguna del Otún o el Páramo del Ruiz, o arriba en los cerros de Cocora, en el Quindío, en la Cordillera Central, esos lugares son mágicos, mágicos porque tienen unos paisajes muy bellos, un aire puro, un aire muy fresco y una magia, tienen una magia muy especial. Me imagino que es parecida a la magia que tienen las grandes alturas en Asia y en Europa. En las alturas nuestras ocurre lo mismo. Son muy inspiradoras y generan una paz interior muy especial. Es una maravilla. Por eso hay que cuidar tanto nuestros páramos y nuestras montañas. En una frase, ¿cuál es el futuro de Iván Marulanda? Ser presidente de la República. Perfecto. Muy bien. Les queremos dar las gracias a Claudia Esperanza Castaño, Josia Celón, que creo que no es ese el nombre completo, Elizabeth Lizalda Holguín, Consuelo Zuluaga, Alejandro Zuluaga, Jojairo Jonathan Castellón, Irian Restrepo, Natalia Benavides, Omar Buitrago, Melba Lucía Corrales, Jojairo Muñoz, Gerardo Hurtado, Leonardo Castaño, Nicolás Torres, Juliana Contreras, Libardo Cardona, Wifor López Torres, Eudoro Rodríguez. Creo que me faltan algunas personas por haber estado acompañándonos el día de hoy. Pues muchas gracias. Muchas Sí, gracias. muchas gracias en nombre de Iván y mío. Muchas gracias. Vamos a tener la próxima semana ya para cerrar este mes a Elsa Gladys Cifuentes, la ex gobernadora, ex parlamentaria, yo creo que tiene varios ex y acaba de ser defensora del pueblo. Esta es quien cierra este mes. El próximo mes es posible que tengamos, curiosamente Iván, es posible que tengamos a Sergio Fajardo y al señor Gustavo Petro. Estamos haciendo la tarea para que estén los dos aquí también en este espacio. Y la idea es tener a todos los precandidatos y candidatos presidenciales. Qué bueno. Iván, despídete. No, Orlando, primero contigo, muchas gracias por invitarme a esta conversación tan agradable con mi gente, con mi tierra, y a todas las personas que nos han escuchado, pues es un honor para mí. Les agradezco infinitamente. Quiero mucho mi tierra, quiero mucho mi gente, a ustedes, a todas y todos ustedes, los llevo en el corazón. Vivo permanentemente conectado con mi pueblo, con mis raíces. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de reencontrarnos y les deseo muchos éxitos y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Orlando, y todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, Orlando. Muy amable.